Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Los mexicanos por estos días y hasta que se realicen las próximas elecciones presidenciales tienen una amenaza que combatir. Andrés Manuel López Obrador quiere ser presidente y como nunca antes, pues tiene las de ganar. Por un lado, Trump con su discurso nacionalista y sus amenazas a los mexicanos, y por otro lado está la mala gestión de Peña Nieto, su baja popularidad y los escándalos de corrupción. Y bueno, todo esto abona el terreno para que la gente, en medio del descontento, empiece a escuchar a personajes como López Obrador. Evidentemente, el máximo líder de la izquierda mexicana está aprovechando todo eso para presentarse como una nueva alternativa, como un mesías. Y al parecer, pues los mexicanos le están creyendo. En nuestro podcast de hoy hablaremos con Fernando Cota, economista mexicano y miembro del equipo del senador liberal Pancho Urques, quien nos cuenta el peligro que representaría la llegada al poder de López Obrador. Pero además hablaremos con nuestro invitado sobre las propuestas liberales que desde el equipo del senador Burques se están realizando en México. Fernando, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, gracias a ti. Fernando, pues yo quisiera que empezáramos hablando un poco de Enrique Peña Nieto, del actual presidente de México. Hay quienes dicen que bueno, que en medio de todo ha ido avanzando, otros afirman que no es más que un político normal, con miedo a realizar cambios importantes y muy gradualista. ¿Tú qué piensas de Peña Nieto y de su gestión hasta ahora? Yo creo que actualmente en México pues, sí mantiene una popularidad muy baja. De hecho, pues según qué encuesta agarres, o tiene 6% de aprobación, o tiene pues algo abajito de 20. En realidad, pues parece claro que en su evaluación como presidente, en el contexto de Latinoamérica, pues únicamente se pelea con Maduro por ver cuál de los dos es el menos valorado. Sin embargo, yo creo que debemos ver el sexenio de Peña Nieto, que ya está en su quinto año, como un todo, y ahí yo creo que hay margen para hacer una evaluación más moderada. Los primeros años del gobierno, la verdad, pues uno puede decir que fueron bastante buenos. Fueron 3 años de reformismo, se hicieron reformas que nunca se habían pensado, que hubieran sido posibles, como la reforma energética, que abrió los mercados de petróleo y electricidad, la de telecomunicaciones, la reforma financiera, la laboral, que fue el último mes de la administración de Calderón, pero también está en este contexto de reformismo. Y la verdad, pues sí fueron reformas muy buenas, pero por otra parte hubo una reforma fiscal que la verdad no hay otra forma de calificarla más que desastrosa. Se subieron los impuestos de una forma tremenda. Desde que empezó su gobierno a la fecha, cada mexicano paga en promedio el doble de impuestos. Se disparó la deuda pública y yo creo que sumado este desastre de finanzas públicas, que está basado en un modelo donde cada vez pues, el gobierno tiene más recursos y la sociedad cada vez tiene menos, y a la altísima corrupción que ha habido, y la hubo en el círculo más inmediato del presidente, desde su esposa con la famosa Casa Blanca hasta la Casa de Marinalco de Luis Videgaray, que es su principal colaborador. Pues yo creo que estos dos factores, y sumado también a lo mejor al mal manejo de la llegada de Trump, hacen que pues este reformismo con los primeros años quede eclipsado y que hoy en día todos los mexicanos tengamos una visión muy negativa de lo que es la administración de Enrique Peña Nieto. Claro, Fernando, la izquierda, ¿cómo está la izquierda en México? ¿Qué tan fuerte ves tú a López Obrador y a Morena, su partido político? Pues López Obrador, así como hace 5 años se veía muy débil, venía de perder su segunda elección presidencial y pues prácticamente desahuciado. Ahora, con todos estos problemas, fue el que supo recoger de mejor manera el descontento ciudadano y hoy en día, pues como decimos aquí en México, va en caballo de Hacienda para ganar la elección presidencial. Yo lo veo muy fuerte. Ahora en la elección estatal que hubo en Veracruz tuvo un muy buen desempeño su partido y pasó de la marginalidad a pues casi ganar la elección. En el Estado de México, que es la entidad federativa más poblada en México y que tiene elecciones este verano, también parece que es el partido más fuerte, Morena. Y en la Ciudad de México, pues es su feudo natural, que es donde López Obrador gobernó como alcalde. Entonces, sí veo a López Obrador como el principal contendiente en 2018
creo que el PAN también tiene bastante fuerza, creo que puede presentar una buena batalla, pero así como están las cosas ahora, es López Obrador el que tiene pues las mejores posibilidades de ganar. Y la verdad sí me preocupa bastante por su modelo económico. Él ya anunció que quiere aumentar el gasto público en más de 400,000 millones de pesos, que vendrían siendo como 20,000 millones de dólares, y promete hacer esto sin subir impuestos y sin aumentar la deuda, lo cual pues la verdad suena bastante imposible, y lo que nos estaría dejando López Obrador es un boquete fiscal de hasta 1 billón de pesos. Pero más allá de, obviamente, su modelo económico, que es socialista, y que pues uno puede comparar con los modelos pues socialistas de América del Sur, me preocupa su talante, que es autoritario, intolerante, y la verdad es un personaje que se cree infalible. Y yo distingo mucho a los líderes populistas de Sudamérica entre aquellos que, si bien son socialistas, son más abiertos al diálogo y reconocen sus errores, como podría ser el caso de Mujica en Uruguay. Yo a López Obrador lo veo más como a un Rafael Correa, que tiene pues egocentrismo y esta actitud de que nunca se equivoca y de que él es el que representa al pueblo y de que todo aquel que se le opone pues es alguien malvado y perverso y que debe ser derrotado. Por eso me preocupa tanto la fuerza que tiene ahorita López Obrador. Claro, Fernando, pues uno se podría preguntar por qué después de toda la experiencia que tenemos en América del Sur, saliendo ahorita del socialismo del siglo XXI, donde no han dejado sino saldos negativos estos señores, ¿por qué todavía puede ocurrir en México que un personaje como López Obrador esté subiendo en las encuestas? ¿Tú crees que son como muchos factores que se están sumando? Por ejemplo, pues todo lo de Trump, lo que contabas ahora de las malas cifras que está dejando Enrique Peña Nieto. ¿Tú crees que es como un cúmulo de factores que están haciendo eso o es más por el lado de que López Obrador simplemente ha cautivado a los mexicanos con su carisma y con sus propuestas? Yo creo que es una suma de todo. Por una parte está el problema económico que tenemos en México. Por otra, pues como bien dices, en Sudamérica, pues ya creo que escarmentaron el peligro populista, pero un problema histórico que tiene México es que siempre estamos mirando al norte y casi nunca miramos al sur. Y mucha gente, yo creo que está pensando en que así como en Estados Unidos, pues apostar por un Trump, pues decir, por un personaje nacionalista y quiere romper con el establishment, en principio parece buena idea. Creo que muchos mexicanos a su manera también están viendo en López Obrador este personaje que es muy nacionalista, que va a proteger a México contra el extranjero y que se presenta a sí mismo como un político fuera del sistema, aunque sea un político dentro del sistema. Yo creo que esos serían los dos factores fundamentales que le dan fuerza a López Obrador, porque al final pues no es nada nuevo, es un personaje que ya es aquí muy conocido, ya va por su tercera elección presidencial, de 2000 a 2005 fue alcalde de la Ciudad de México, es decir, ya es muy conocido, pero el contexto político mundial y el contexto económico de México creo que favorecen su perfil de una manera muy exagerada. Claro, está aprovechando su momento. Fernando, pues los mexicanos andan un poco nerviosos con los discursos y las amenazas proteccionistas de Trump y pues es que Estados Unidos es el principal socio comercial de su país. ¿Crees tú que a tu país le cogió la tarde para empezar a diversificarse y a encontrar nuevos socios comerciales? Sí, yo creo que fue muy tarde. Apenas ahora que entró Trump es cuando la Secretaría de Economía y el gobierno federal en general empiezan a pensar cómo abrir mercados. Y sí vamos tarde, pero me da gusto ver que ya se está hablando en todas partes de hacer tratados comerciales con China, de en general también ver hacia el Pacífico, porque México tiene el tratado con América del Norte, tiene tratados con Europa, pero si uno se fija en toda la cuenca del Pacífico, únicamente con Japón y con algunos países del Mercosur tiene tratados de libre comercio. Y ahí es pues donde está ahora el mercado más dinámico del mundo, en el Pacífico. Y pues sí vamos tarde, pero más vale tarde que nunca. Bueno, Fernando, pues tú trabajas con el senador Francisco Burques, que tiene varias propuestas interesantes, pero ahora quisiera preguntarte en particular por una de ellas. Es la del bono educativo en estados donde los sindicatos de profesores impiden la normalidad de las clases. ¿Cómo va eso? Y pues pedirte que le expliques a nuestros oyentes cómo es que subsidiar la demanda y no la oferta ayudaría a mejorar el sistema educativo en México. Exacto. En México tenemos un problema muy grave, en algunos estados particulares
donde el sindicato del CENTE, de la CENTE, que es un sindicato radical y que está presente en los estados más pobres del país, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, se rebeló contra la reforma educativa. Y el año pasado vimos que hubo huelgas que duraron meses, donde se violentó el derecho de los niños a recibir educación durante todo ese tiempo, sin que el gobierno hubiera sido capaz. Y uno podía ver a los padres absolutamente desesperados por buscar una solución para sus hijos. Incluso en muchas comunidades se vio como de manera privada los padres se organizaron, y padres en situación de pobreza bastante extrema, pero aún así se organizaron privadamente para procurar educación para sus hijos. Y en este contexto tan extremo, sí vimos que se abrió una ventana para plantear una reforma a la ley educativa en la que cuando el gobierno se demostrase incapaz para garantizar el derecho a educación, iba a caer sobre su responsabilidad dar un cheque a cada padre para que de manera privada pudieran cubrir este derecho de sus hijos. Sí conocemos reformas o en general el principio del bono educativo como una muy buena idea. Se trata al final de que sean los padres quienes decidan la escuela de sus hijos y no el gobierno quien se las imponga, de que con ello haya más competencia, más libertad y más variedad. Pero es una política que implementarla a nivel general resulta bastante impopular. En cambio, pues implementarla como una acción de último recurso, cuando el Estado demuestra de una manera muy clara su incapacidad para garantizar este derecho, yo creo que es el buen camino para empezar a implementarla. La reforma fue presentada y desafortunadamente pues, no fue aprobada por el Pleno del Senado, y pues quién sabe si la vayan a aprobar en el año y medio que queda de legislatura. Claro, Fernando, cuando tú dices que implementarla de manera nacional es bastante impopular, ¿te refieres a que sería impopular en la gente o más bien impopular en el sindicato de profesores mexicano, que es bastante fuerte y que, como tú lo has dicho, pues ha logrado incluso parar estados enteros? Bueno, por supuesto, en los sindicatos es donde sería más impopular, tanto en este sindicato radical como en el sindicato a nivel nacional, que es más moderado, pero pues en efecto, cuando uno implementa competencia en la educación, o cuando uno implementa competencia en cualquier Cualquier aspecto campo, de la vida, sí. son aquellos que se benefician de la falta de competencia y que tienen intereses creados quienes más se van a oponer. Pero también debemos reconocer que estas ideas de bono educativo, como todavía no han sido muy socializadas o no se entienden muy bien, a primera vista tampoco son muy populares. De hecho, uno puede ver en Estados Unidos, ahorita está Betsy DeVos, la nueva secretaria de Educación, que tiene estas ideas y tampoco las puede plantear de una manera tan abierta. Ahí van poco a poco. Pero pues yo creo que es el camino, ver donde hay márgenes, donde sí puede ser popular, es decir, donde el gobierno sí demuestra que es absolutamente incapaz, y a partir de ahí pues ver si se puede usar como programa piloto para extenderlos a otros ámbitos. Desde luego, y eso, o sea, que la gente que se está viendo afectada, es decir, los papás y los niños que se están viendo afectados por la incapacidad de los maestros, por sus ganas de molestar y de no dar clases, pues estén a favor de estas propuestas, muestra lo buenos que son. Pero bueno, también quería preguntarte, pues ustedes desde el equipo del senador, ¿qué dirías que es lo más importante que se está haciendo en este momento en términos de reformas para México? Bueno, en estos momentos en la que nos estamos centrando es en la reforma al sistema político. Y aquí hay varias cosas. Lo primero que es la propuesta bandera del senador Burques es eliminar el financiamiento público a los partidos. Actualmente se les destina 10,000 millones de pesos a todos los partidos políticos. Queremos movernos a un sistema donde pues todo sea financiación pública, aun donde sean pequeñas aportaciones de los militantes las que den vida a los partidos. Y esto pues no solo es un ahorro a los contribuyentes, sino que permite refrescar la democracia, volviéndola una donde sean los militantes de base quienes controlen financieramente al partido, y no el partido que recibe en la cúpula el recurso público quien controla a los militantes. Esto lo estamos acompañando con iniciativas que buscan reducir por lo menos 50% el presupuesto de la clase política, a todo el Congreso, a Presidencia de la República, al Instituto Electoral, y al final, recortando el gasto no solo en eso, sino en otros aspectos, también, y esto es fundamental para el senador, que el ciudadano tenga su dinero en su bolsillo. Y tenemos una agenda muy ambiciosa a nivel fiscal, principalmente eliminando el impuesto especial a las gasolinas,
que es un impuesto que hoy le permite al gobierno federal recaudar hasta 300,000 millones de pesos, es decir, creo que son 15,000 millones de dólares. Prohibir la deuda pública, poner controles al Banco Central para que haya sanciones a los gobernadores del Banco de México si no cuidan la inflación, y en general muchas reformas económicas que lo que buscan es proteger los bolsillos mexicanos, que la gente tenga el dinero en su bolsillo y que el dinero que tenga mantenga su valor. Y por supuesto también lo de deuda pública va muy relacionado con eso, porque la deuda de hoy son los impuestos de mañana. Claro, Fernando, pues ya para terminar, ¿tú qué tanta aceptación de las ideas liberales ves en México? Por ejemplo, todas estas propuestas que me estás diciendo que trabajan ustedes desde el equipo del senador Burques, ¿qué tanta acogida tienen? Pues mira, está teniendo muy buena acogida. La verdad estamos muy sorprendidos con el crecimiento que estamos teniendo en la plataforma del senador. Hace un año en Facebook pues apenas éramos unas decenas de miles, y ahora pues ya vamos a ser 150,000 seguidores en la página de Pancho Burques, en facebook.com/Pancho Burques. Y estamos teniendo crecimientos de hasta 2% semanal, que pues, si uno lo lleva a nivel anual pues es más de 100%. Estamos viendo cómo otros legisladores y otros políticos en general están tomando estas agendas contra la clase política, contra los impuestos, y estamos viendo, volviendo a lo mejor un poco al tema de López Obrador, que frente a esta agenda populista de López Obrador, basado en más soluciones desde el gobierno, las agendas que también son populares, más no populistas, que están basadas en soluciones desde los ciudadanos y en limitar al gobierno, tienen muy buena acogida. Y quizás el camino para vencer a López Obrador en 2018 sea una agenda que sea muy dura, muy radical, y que se base en regresar el poder a los ciudadanos. Yo estoy convencido de que ese camino puede llevar a la victoria al PAN en el 2018. Bueno, Fernando, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. A ti, muchas gracias. Bueno, no queda sino esperar que los mexicanos se den cuenta a tiempo del peligro que representa López Obrador para su país, y por supuesto que todos los malos gobiernos del socialismo del siglo XXI acá en Sudamérica no queden en el olvido. Los mexicanos tienen en Venezuela, por ejemplo, una idea de qué es lo que sucedería en México si López Obrador llega al poder. Espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima emisión.